Mire, quiero compartirle algo que es muy tremendo. Lo voy a leer, por favor, y preste atención. Porque es a las cosas que nos estamos enfrentando, las ideologías a las que nos estamos enfrentando, las doctrinas, las corrientes a las que nos estamos enfrentando. Y dice así: si Dios es Padre, puede ser nombrado como Madre. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es varón de guerra, puede ser entendido también como mujer de guerra, ¿verdad? Si Dios es entendido como anciano de días, puede ser entendido también como anciana de días. ¿Cuántos dicen amén? Por una razón simple: Dios no es ni hombre ni mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es entonces? Dios es espíritu, vida, aliento, ser. Y no está enmarcado ni por sexo, genitalidad, ni por género, rol social. Pero el discurso creación al respecto de la humanidad incluye que fuimos creados a su imagen y semejanza, varón y mujer. ¿Es verdad o no es verdad? Hermanos, ancianos, líderes, ¿es verdad o no es verdad? No es verdad. La Biblia no dice que varón y hembra fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de él, y que el hombre y la varón y hembra fueron creados a su imagen, no a su semejanza. Hay que tener cuidado. Seguimos. Es decir, en las características que nos diferencian como seres humanos podemos encontrarnos con elementos que nos hablan de Dios. En lo femenino, en lo masculino, Dios escribió a sí mismo. Cuidado, hay una doctrina llamada panteísmo. Todo esto suena muy bonito, razonable, pero desde la perspectiva humana y filosófica, Por eso algunos ya están diciendo amén y amén y amén. ¿Y qué pasó? ¿Están dejando mal al pastor? ¿No les está enseñando bien? Todo lo que digamos de Dios en cuanto a misterio parte de la experiencia cercana y familiar de lo que somos socialmente. Así, toda referencia a Dios como hombre es una metáfora basada en los elementos cotidianos de socialización. Y se centra en lo masculino porque nuestras sociedades han sido organizadas en estructuras piramidales basadas en el hombre y que no le dan honor, lugar de autoridad a la mujer en cuanto a estructura social. Una cosa es estructura social y otra cosa es diseño divino. Y nosotros fuimos creados de acuerdo al diseño divino, no de acuerdo a una estructura social. ¿De acuerdo? Es apenas natural que en una realidad en la que tantos hombres y mujeres escalan en la sociedad, las metáforas sobre lo divino ya no se centran en el hombre y su masculinidad, sino que podamos hablar de Dios a partir de la mujer y su rol y sus características diferenciadoras. Ese es un ataque al diseño de Dios, al diseño de Dios en cuanto al hombre. ¿De acuerdo? Porque una de las cosas que el enemigo y las ideologías y la filosofía y el humanismo de este tiempo está tratando es debilitar, destruir, desarraigar, derribar la imagen, el diseño de Dios en cuanto al hombre. Y por eso es que
hermanos, hay movimientos como el feminismo y movimientos como ideología de género que lo que está haciendo es atacar. Y lo malo es que han afectado tanto el diseño de Dios en cuanto a la hombría, que por eso es que hoy vemos a género masculino, pero escasean los hombres. O sea que hay género masculino, pero escasean los... No tengan miedo de decirlo, hermanos. No, pero si aquí hay un montón. No, una cosa es tener genitales masculinos y otra cosa es ser hombre. Amén. Entonces, por eso es que hay padres golpeadores, violentos, que tienen género masculino, pero no son hombres. Bueno, asústese, hay hombres cristianos, digo, padres cristianos que golpean, esposos cristianos que golpean, que humillan, irresponsables, que no proveen, que no cumplen. ¿Me entiende? ¿Qué cosa? Si a Dios no le molesta que se diga que varón y hembra fueron creados, otra vez el error, a su imagen y semejanza, ¿por qué a nosotros nos debe molestar que digamos que Dios es madre, dadora de vida, mujer? Tremendo. Bueno, eso se lo quería dejar, hermano, porque hoy estamos viviendo tiempos de verdad complicados. Y más que nunca debemos de estar preparados y alertados, no solo para conocer el diseño de Dios, sino para vivir dentro del diseño de Dios y defender el diseño de Dios, porque debemos defender el diseño de Dios. Amén. Así que damos gracias a Dios. Bueno, ahí les dejo tarea a algunos para ver la manera en cómo podemos contrarrestar, no pelear, pero sí contrarrestar un pensamiento tan... Y esto está dentro de las iglesias, está dentro de las iglesias. Es más, hemos escuchado a veces por allá conferencias acerca de que el Espíritu Santo es mujer. El Espíritu Santo es mujer. Ok, no basta solo decir no es cierto. No, hay que demostrar que no es así. Amén. Entonces, yo le dejo en su corazón, le quiero inquietar a que nos vayamos a la palabra de Dios y podamos nosotros defender la fe que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4. Ahora sí vamos a entrar al mensaje. Solo quería dejarles esto. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 13. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 10 hasta el versículo 13. Me gustaría, aprovechando que es Día del Padre, enfocar esto al varón, pero Dios no lo pone en mi corazón, sino que lo enfoquemos a nivel iglesia, donde que eso incluye al hombre, incluye a la mujer, incluye a la familia, porque al fin y al cabo somos una familia, al fin y al cabo somos un cuerpo, y al fin y al cabo nos vamos a dar cuenta también cómo Dios o el apóstol Pablo ilustra a la iglesia de esta forma. Efesios capítulo 4 versículo 10 dice de la siguiente manera: el que descendió, ¿quién es el que descendió? Cristo, dígalo, Cristo. Amén. El que descendió, Jesucristo no solo tuvo un ministerio terrenal, sino también tuvo un ministerio en su muerte. Él descendió a las partes más bajas de la tierra y etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién? Cristo Jesús, ¿verdad? El ministerio de su ascensión. Es verdad que Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó, pero también Cristo ascendió, ¿de acuerdo? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y nadie. Por eso cuando usted dice se murió y se fue al cielo, ¿dónde dice eso? La Biblia especifica claramente que el único que está en el cielo es el que descendió del cielo, Jesucristo. El que descendió del cielo es el mismo que subió al cielo. Nadie subió al cielo, ¿de acuerdo? Sino el que descendió del cielo. Juan capítulo 3 versículo 13. Entonces son las cosas que necesitamos saber.
Entonces dice, versículo 11, y él mismo, ¿quién? Jesucristo, el que descendió y el que también ascendió y está encima de todos los cielos y lo llena todo. Qué hermoso. Dios lo llena todo. Aleluya. Dice el versículo 11, y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó, llamó, estableció, dice, a unos los estableció como apóstoles, a unos los estableció como profetas, a unos los estableció como evangelistas, a otros los estableció como pastores y a otros los estableció como maestros. Esto quiere decir que los 5 ministerios de autoridad para administrar, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, lo vamos a ver más adelante, son los 5 ministerios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Amén. Gloria a Dios. Dios mismo, ese es el diseño de Dios para su iglesia. Llama a los 5 ministerios. Esto no es una ocurrencia de algún otro ministerio, de algún otro hombre. Este es el diseño eterno de Dios para su iglesia. Establece a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Entonces, ¿cuál es entonces el propósito de los 5 ministerios? ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? A veces eso es muy importante. ¿Por qué, mi amada iglesia? Porque si nosotros vemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que los ministerios son un regalo de Dios para la iglesia. Un regalo de Dios para la iglesia, pero no solo para la iglesia, un regalo de Dios para los hombres. ¿De acuerdo? Otra vez. Bueno, vamos a leerlo porque algunos me están viendo como que será. No, mire que dice en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. Dice allá. Y por eso entonces, luego el contexto que leímos o el texto que leímos, alineado al contexto que le estoy diciendo, los ministerios no solo son ministerios de autoridad, no solo son ministerios con un propósito específico en la iglesia para usted y para mí, sino que son un regalo de Dios para la iglesia, para los hombres. Entonces la iglesia, los que somos llamados en su gracia al ministerio, tenemos que vernos de esta manera. Somos un regalo para el pueblo de Dios, para los hombres. Somos un regalo, ¿me entiende? Somos el regalo de Dios para ello. Entonces yo no me tengo que menospreciar, yo no tengo que sentirme menos, yo no tengo que sufrir aspectos de baja autoestima en mi vida, sino todo lo contrario. Tengo que sentirme privilegiado por su gracia, no por mis méritos, por su gracia de ser un regalo para la iglesia. Aleluya. Pero la iglesia debe responder, hermanos, a ese regalo. ¿Cómo respondes a un regalo? Padre, a lo mejor tu hijo te regale algo, aunque no te lo merezcas, ¿verdad? Porque hay padres que tal vez no nos lo merecemos. ¿O sí? ¿Verdad? A lo mejor te dé un regalo tu hijo. ¿Cómo lo vas a tomar? En primer lugar, yo tengo que comprender y entender que el regalo número 1 me demuestra cuánto me aman. Un regalo, por lo menos a mí, me dice cuánto me ama aquella persona que me está dando ese regalo. Aleluya. ¿De acuerdo? Número 2, ese regalo me dice a mí lo importante que soy para esa persona. Hoy me voy a dar cuenta cuán importante soy para algunos que dicen que me aman y que me dicen apá o papá, ¿verdad? Porque algunos me dicen apá, otros me dicen pa y otros me dicen papá, y otros, para no comprometerse, me dicen hermano Roy. Entonces lo segundo que yo entiendo cuando recibo un regalo es cuán importante soy para esa persona que me está dando un regalo. Y número 3, que me tiene en cuenta, que le intereso, que no se olvida de mí. Aleluya. Usted nunca me ha saludado ni para mis cumpleaños.
No ustedes, algunos de nuestros pastores. Entonces, hermano, es la misma actitud. Si en el plano natural, porque toda verdad es paralela, ¿verdad? Si en el plano natural tú experimentas eso, cuando alguien, padre, tu hija va a venir y te va a dar un regalo, tu esposa va a venir y ahorró todo el año para comprarte ese perfume de 5,800 pesos. ¿Cómo le hiciste? Todo un año ahorré porque sabía que el 18 de junio es Día del Padre. Nadie dijo amén. Pero si fuera Día de la Madre, ¿verdad? Ay, pero como es Día del Padre, pues no es cierto. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que sentirnos o tener ese sentimiento hacia aquello que Dios nos dice que son los ministerios. Entonces son un regalo de Dios para nosotros. Usted tiene que ver al pastor, tiene que ver al líder, tiene que ver al ministerio como eso. No lo va a usted a adorar, no lo va a poner en un pedestal, no lo va a poner en un nicho, no lo va a poner, hermano, no le va a tender alfombra roja para que él pase. No, pero usted tiene que ver a los ministerios, hermanos, como un regalo de Dios. Si tú aprecias el regalo de Dios, estás apreciando a Dios. Si tú honras el regalo que Dios te da, es como si lo estuvieras honrando al que te lo dio. Por eso, si yo menosprecio el regalo que Dios me ha dado, si yo menosprecio al pastor que me ha dado, menosprecio al profeta que me ha dado, menosprecio al maestro que nos ha dado, hermano, no estoy menospreciando al profeta, al hombre del ministerio, estoy despreciando a aquel que lo estableció, lo llamó y lo constituyó como un profeta, pastor, maestro, apóstol, y que es un regalo de Dios. Y los regalos se aprecian por todo lo que significan. A veces no es tanto el valor del regalo, sino lo que significa. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, despierta. Acuérdate que, como dijo el profeta Calimán, el que domina la mente, él lo domina todo. El frío, el calor está aquí. Dile, ¿qué calor? Hay frío, nada más que con el calor no se siente. Dile. Entonces ahí está Dios estableciendo. Amén, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Entonces, yo espero que no se quede en un amén, sino que también lo demostremos, ¿verdad? Versículo 12. ¿Cuál es el propósito entonces de los ministerios, de los regalos que Dios nos ha dado? El propósito está en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Por favor, esto es muy importante. Yo, ministerio, tengo que asumir el privilegio de esta responsabilidad. ¿Para qué fui constituido si soy ministerio? ¿Para qué fui llamado si soy ministerio? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi labor como ministerio para la iglesia? Fui llamado para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar. Iglesia, usted tiene que saber y disponerse a ser perfeccionado por los ministerios. Y si usted es de esta casa, ya se amoló. Escuche. Si usted es de esta casa, le tengo malas noticias, ya se amoló. Porque si usted es de esta casa y dice, no, yo voy a ser perfeccionado por otro ministerio, voy a ser perfeccionado por otro ministerio o desde otro lugar, no, cuidado. Porque si soy de esta casa, entonces Dios quiere que yo sea perfeccionado
con los ministerios que Él ha levantado en esta casa. ¿Por qué? Porque el respaldo, no estoy diciendo que los otros no sean ministerios, pero estoy diciendo que el respaldo objetivo y primario de Dios para tu vida ser perfeccionado lo hará a través de los ministerios que Él ha levantado localmente. Es decir, Dios, el profeta Ricardo, ¿verdad? No es Luis Harfuch, porque hoy está muy de moda Luis Harfuch. Profeta que vamos a tener en el Congreso Altar. Él no es. Y él puede venir y traer una palabra, claro que sí. El profeta Iván Reveles, que además fluye como pastor, puede venir y traer una palabra para tu vida, claro que sí. Pero Dios va a respaldar a aquel que te ha puesto para que tú seas perfeccionado. Y en este caso, hablando el profeta Ricardo. Dios lo va a respaldar a él más que a otro. Pero a veces la iglesia, ¡ay! Yo quiero que me hable, que otros. Porque para eso fuimos llamados, para ser perfeccionados. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta nuestra labor, nuestra tarea. Y por eso nos tenemos que preparar constantemente para perfeccionar a los santos. Por eso es que por lo menos en todos los sentidos el ministerio debe estar un paso adelante de todos los demás, para que entonces tenga no solamente la función y la posición, sino tenga la autoridad y la suficiente influencia para perfeccionar a aquellos que debe perfeccionar. Pero quiero perfeccionar a otros, pero estoy más amolado que otra. No es asunto de posición, es asunto de revelación y de entendimiento de lo que somos. Entonces, para perfeccionar. Pero, hermano, dile al que está a tu lado, déjate perfeccionar. Dile. Mire, si no obedece a lo que le estoy diciendo, imagínese, menos se va a dejar perfeccionar. Le estoy diciendo, dile al que está a tu lado, déjate perfeccionar, y uno está. Déjate perfeccionar. Busca la ayuda, busca el consejo. Los ministerios lo saben todo. No lo sabemos todo. Pero Dios nos respalda. Dios nos respalda. ¿Por qué? Porque para eso nos puso. Si nos puso para eso, no será por nuestra gran habilidad, revelación o conocimiento, sino será por el respaldo de Él. Amén. Además de que, ¿quién te conoce? ¿Verdad? Yo a veces cuando de repente escucho así ministraciones proféticas y el Señor te dice, y el hermano en la cristiana se vuelve loco, y le digo, Señor, ¿por qué no le hablas de aquello que sí debes de hablarle? Porque ese profeta no le di, pero yo soy el pastor y yo sé el asunto que debe arreglar. ¿Por qué no le hablas? ¿Verdad? Así que en el nombre de Jesús, ahí está la tarea. Ahora, la palabra perfeccionar, hermano, no significa llevarlos a un perfeccionismo. La palabra perfeccionar no significa que el cristiano o la cristiana tiene que ser una persona con una perfección moral, de tal manera que no tenga ningún error, ningún defecto. Mis amados hermanos, no es así. La palabra perfeccionar significa telios. Telios significa ser completo. Ser completo. O en otras palabras, llegar a ser completo. Entonces mi trabajo es perfeccionar a los santos. Es decir, llevarlos, ayudarles a que ellos alcancen niveles de madurez
que les permitan o que nos permitan desarrollar juntos la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. No significa que el cristiano o la cristiana tenemos que llevarlos a una perfección moral, tenemos que llevarlos a un perfeccionismo humano donde no deben de tener ninguna falla, ningún error, no, sino guiarlos, llevarlos, conducirlos a que alcancen niveles de madurez, a que en la medida del paso de los años su vida vaya siendo más completa o tenga más, escuche bien, tenga más de la vida de Cristo que de la vida de ella misma. Eso es madurez, eso es perfeccionamiento. Y ahorita le vamos a explicar un poquito más. Esa es nuestra responsabilidad. Nadie en esta vida va a alcanzar una perfección moral. Esa es la realidad. Pero no significa que no pueda haber la posibilidad. Otra vez, escuche lo que le voy a decir. Nadie en esta vida puede alcanzar o va a alcanzar una perfección moral. Pero eso no significa que no exista la posibilidad. ¿No me entendieron? Nadie en esta vida va a alcanzar una perfección moral y humana. Nadie. Pero no significa que no exista la posibilidad. Porque si Dios dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, entonces es real la posibilidad de ser perfectos, de lograr una perfección. Pero no lo vamos a lograr por causa de nuestra debilidad humana. Ahora, pero eso no es una excusa, porque como yo le decía hace un rato a los servidores, les decía, mis amados hermanos, nadie aquí está sin pecado. Todos pueden pecar, pero no tienen que pecar. Otra vez, todos podemos pecar, pero no todos tenemos que pecar. Todos podemos pecar, pero no todos tenemos que pecar. ¿Por qué no todos tenemos que pecar? ¿Sabe por qué? ¿Por qué todos podemos pecar? Porque todos todavía cargamos y tenemos una debilidad humana. Todos cargamos una naturaleza humana vendida al pecado, dice la palabra de Dios. Todos tenemos y cargamos y todavía tenemos debilidad humana que nos hace frágiles y vulnerables al pecado. ¿Por qué todos podemos pecar por ello? Porque también tenemos miles de oportunidades para pecar. Todos los días, en cualquier lugar, tenemos oportunidades para pecar, ¿sí o no? Sí. Pero no tenemos que pecar. No necesariamente tenemos que pecar. ¿Por qué? Número uno, porque la Biblia me enseña que ahora si estoy en Cristo, he sido libertado del pecado. Dile al que está a tu lado, eres libre del pecado. No eres esclavo del pecado. ¿Por qué no tengo que pecar? ¿Por qué no necesariamente tengo que pecar? Número uno, porque yo he sido libertado del pecado, dice la palabra de Dios. Ya no soy esclavo del pecado. Dice Romanos capítulo 6, habiendo sido hechos libres. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. La segunda razón por la que no tengo que pecar es porque el Señor, mi Padre, me ha dado su espíritu como habilidad, como poder, como capacidad para no pecar. ¿O usted cree que el Espíritu Santo le va a decir, éntrale? Chance. El Espíritu Santo nos fue dado a nosotros como poder, como habilidad, como capacidad, como autoridad para no pecar.
Por lo tanto, usted no puede venir, no podemos venir delante de Dios. No podemos venir delante de Dios y decirle: Dios, de verdad, discúlpame. Discúlpame, Señor. De verdad, Señor, excúsame. ¿Por qué esta debilidad? No. Tú no puedes venir delante, y no podemos venir delante de Dios y decirle: excúsame, Señor, porque el miserable, maldito diablo me hizo pecar. El diablo me metió la pata. El diablo me empujó en ese hoyo. El diablo me hizo tropezar. Tú no puedes venir delante de Dios y decirle eso: excúsame porque el diablo me hizo pecar. ¿Qué va a decir el Señor? Pues si tú eres libre de él. Tú no estás bajo su control. Tú no estás bajo su dominio. Él no es tu Señor. Has sido libertado de él. Pero tampoco podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, excúsame. De verdad te pido disculpas, porque quién sabe dónde andaba el Espíritu Santo. ¿Quién sabe dónde se quedó? Creo que se fue con el profeta mientras ministraba por allá. Creo que el Espíritu Santo se olvidó de mí, que estaba en medio de esta batalla. Creo que el Espíritu Santo no estaba, no sé dónde quedó. Podemos decir eso porque el Espíritu Santo permanece con nosotros. Aleluya. Ha sido derramado en nuestros corazones. Somos el templo del Espíritu Santo, somos su habitación. Y el Espíritu Santo nos fue dado para que sea ese poder, esa autoridad, esa habilidad, para que no pequemos. Luego entonces pecamos por la sencilla y simple razón que escogemos pecar. Perdona a tu hermano. No, Señor, tú sabes que lo quiero hacer, pero no puedo. Es cierto. Todo eso es razonamiento humano. Porque así, hermanos, como robar es pecado, también no perdonar es pecado. ¿Alguien dice amén, hermanos? Así, porque nos vamos encima de los que roban, matan, se emborrachan, se drogan, ¿verdad? Etcétera. Pero ¿qué tal de los que son chismosos? También es pecado. Ser cobarde también es pecado. No proveer para la casa, para la familia, es pecado. Odiar es pecado. No perdonar es pecado. No predicarle a otros de Cristo es pecado. Otra vez. No predicarle a otros de Cristo es o no es pecado. Dile que tú bien pecador que eres. Ya ves, no fumas, no tomas, no te emborrachas, no tienes otra mujer, no mientes, no robas, pero aún así, miserable pecador. Entonces, si estamos en Cristo, pecamos sencillamente porque decidimos pecar. Y entonces, la palabra perfeccionar significa entonces no llevarlos a un estado de perfección moral o de un perfeccionismo humano, sino guiarlos, llevarlos a un constante, permanente, continuo crecimiento a los santos, para que en esa medida de su crecimiento sean aptos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo no es tarea solo de los ministerios. Es nuestra tarea como iglesia. De tal manera que ese creyente, ese discípulo, va a crecer y se va a perfeccionar, va a llegar a un nivel de madurez, de tal manera que sea apto con sus dones y sea apto con su carácter para que
funcione en la obra del ministerio y de esa manera el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Por qué sufre el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es escarnecido el cuerpo de Cristo? ¿Por qué se burlan del cuerpo de Cristo? ¿Por qué señalan al cuerpo de Cristo? ¿Por qué lo señalan? Es más, hasta yo no tengo nada contra Dios. Yo lo amo, pero no quiero nada con la iglesia. ¿Has escuchado eso? Mire, yo amo a Dios, yo tengo un buen concepto de Dios, yo creo en Dios, pero no quiero nada con la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia es menospreciada? ¿Por qué la iglesia es señalada? No, puros hipócritas. Acá no, acá no. Mentirosos. Aquí no. La iglesia sencillamente es menospreciada, es escarnecida, es burlada. La iglesia pierde credibilidad. ¿Por qué? ¿Por Cristo? No. Él está sentado en su trono y es inmutable, es eterno y es perfecto. Gloria a Dios que la iglesia depende de Él y no de la perfección de los cristianos. No estaríamos perdidos, hermanos. El dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia es perfecto, Cristo Jesús. Aleluya. Pero ¿por qué la iglesia es afectada? Por la falta de madurez de la misma iglesia. Entonces el punto es que necesitamos ser perfeccionados, ser llevados. Por eso tenemos que ser mansos y humildes. Dile al que está a tu lado: no puedes ser perfeccionado si no eres manso y humilde. Menso ya eres, pero necesitas ser manso. Porque si tu mujer te manda, eres menso. Y si tu marido hace lo que él quiere, eres mensa. Si tus hijos te gobiernan, eres menso. Bueno, pero entonces para ser perfeccionado necesito ser manso y humilde. En otras palabras, dejarme perfeccionar. Para que entonces yo vaya escalando, vaya creciendo en el estándar y el nivel de madurez que me permita, con mis dones y con mi carácter, trabajar en la obra del ministerio, funcionar en la obra del ministerio y de esa manera edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, necesitamos perfeccionar no solo el hacer de la iglesia, sino el ser de la iglesia. Para que lo entendamos un poco más específico, si yo estoy con los diáconos, entonces soy el líder de los diáconos, yo tengo que trabajar con ellos para perfeccionarlos. No solo en su hacer, en lo que hacen en la iglesia y cómo lo deben de hacer, sino también tengo que trabajar y perfeccionarlos en el ser de ellos, es decir, en el carácter adecuado que necesitan para funcionar con sus dones y permanezcan funcionando con sus dones. Eso no es verdad lo que son empresarios, que hoy en las empresas se despide a la gente no por su falta de capacidad en lo que hacen, sino por su falta de actitud, es decir, de su carácter. Es un problemático, no sabe mucho, está bien preparado. No, hombre, tiene maestrías, tiene doctorados. No, es un hombre con mucho conocimiento, pero es un problemático. Entonces no lo despiden por su falta de capacidad, sino por ser una persona problemática. Problemas de su carácter. Pasa en la iglesia. ¿Por qué sentamos al diácono? No porque no recibe bien a la gente. Hace bien su trabajo.
pero tiene un carácter, hermanito. Es un problemático. Pero es una persona demasiado complicada. Y todo lo que edifica con lo bien que hace, lo echa a perder con lo mal que es. Todo lo que edifica con lo bien que hace, lo echa a perder con lo mal que es. Y sucede en todo. En el ministerio de alabanza no los bajamos o los disciplinamos porque no tocan bien, pero sienten que son los únicos. Se sienten artistas y se siente que ya Ricardo ni él les puede corregir, y que nadie les puede enseñar, y que ellos lo saben todo, y que nadie canta y toca como ellos. No me pueden decir nada. ¿Quién va a dirigir la alabanza si me bajan? ¿Quién va a tocar el bajo si me bajan? Actitudes, conflictos en su ser. No los bajamos porque no tocan bien, no cantan bien. A veces los bajamos y hay que bajar algunos, Richie. Porque como decía mi papá, y no sé por qué lo decía, pero decía, se siente la mamá de Tagua. No sé por qué lo decía, pero entendía el contexto. ¿Me entiende? Orgullosos, soberbios. Entonces esa es la gran tarea de los ministerios. Por eso Jesús no se ocupó en las multitudes. Jesús se ocupó en los discípulos. Es más, Jesús no se iba con la finta. Nosotros nos vamos con la finta. Vemos una iglesia grandísima, multitud de gente, y decimos, wow, el Señor está allá. No todo lo que brilla es oro, ni todo oro brilla. Caras vemos, cristianos no sabemos. Cristo no se fue con la finta. Nosotros nos vamos con la finta. Vemos multitud, wow. No. Dice, y le seguía una gran multitud. ¿A quién? A Cristo. Y le seguía una gran multitud. Y dice la Biblia que Jesús se volteó y les dijo, hipócritas. Dice, ahí está escrito, hermano. Y le seguía una gran multitud. Y Jesús dijo, wow, la gloria de Dios, aleluya. Iglesia grande. No, Jesús se volteó y le dijo, hipócritas. Jesús no se va con la finta, hermano. Llegó en aquel día muchos, y muchos es muchos. Así como pocos es pocos, muchos es muchos. Tremenda revelación. En aquel día me dirán, dijo Jesús, muchos me dirán, multitudes me dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre sanó la gente. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿De dónde sois? ¿Quiénes son ustedes? Porque no les conozco. Pues si estuvimos contigo en tus plazas, levantamos muertos, resucitamos, fluyó la palabra profética, le presagié su destino y su... ¿Cómo? Dijo, no les conozco. Apartaos de mí. Apartaos de mí. ¿Cómo termina? Hacedores de maldad. Por eso cuando se acercaron a Jesús, ¿se acuerda? Maestro, muchos son los que se salvan. Son pocos, dijo, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? Ayúdeme, ya se me revolvió todo. Son pocos los que se salvan. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, son pocos. No.
Les respondió, lea todo el contexto, iba a decir, porque en aquel día muchos querrán entrar, muchos, multitudes querrán entrar, pero solo unos cuantos entrarán en el reino. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Lo mismo sucede. Los ministerios estamos llamados para perfeccionar. Pero a veces la iglesia no se deja perfeccionar. Dile al que está a tu lado, déjate perfeccionar. Déjate perfeccionar. Dile, si no eres perfecto, entonces déjate perfeccionar. Así porque todos reconocen que yo no soy perfecto. Todo mundo lo decimos. Las frases de los hijos. A mí me lo hicieron, me dejaron mi cartita. Aunque no ha sido el padre perfecto. Pero gracias. ¿Cómo no? Aunque no fuiste el padre perfecto. Entonces a veces nosotros somos los primeros en reconocer que no somos perfectos. Eso es el 50% de humildad, hermano Luis. El otro 50% es, déjate perfeccionar entonces por los ministerios. No te enojes cuando te corrijan. Es complicado, Aldo, es complicado. Cuando tengo que andar sobre cáscaras de huevo así. Ay, oro, ayuno 5 días y digo, Señor, es que voy a confrontar al hermano diácono, al de la alabanza, o al hermano, o al matrimonio, a la mujer. Y ay, no se vaya a enojar, se vaya a sentir. Y ay, Padre. Y a veces hasta honestamente renuncio. No, Señor, mejor sigo orando, la pongo en tus manos mejor, Señor. A veces como ministerios vemos los riesgos, pero ¿por qué no nos atrevemos? Porque a veces notamos que la gente no le gusta que la corrijan, no le gusta ser perfeccionada. Llega temprano. Y así. Versículo 13. Todavía voy por la introducción. Ya ve, no le gusta, no dijo amén. Ya se quiere ir, ya quiere comer, ya. Nada más que le recuerdo. Cuando usted salga, el diablo está con un tremendo soplete allá para que le... Si usted, no creo que usted prefiera ese tremendo soplete que tiene el diablo allá a quedarse tantito, aunque no da frío, pero por lo menos está uno fresquecito, ¿verdad? Le recomiendo que cuando salga lleve su ventilador, ¿verdad? Ay de usted si no trajo ventilador. Y hay de usted que es codo y no prende su clima para que no termine gasolina. Yo vi que le hicieron así unos. Versículo 13, vamos a leerlo todos. Que alguien venga de la alabanza. No, no se asuste, ya terminé. Luego en la próxima termino el versículo 13, que es poderoso el versículo 13. Versículo 13 dice, el fin, el objetivo del trabajo de los ministerios. La tarea es perfeccionar a los santos, pero esa tarea tiene un propósito. 3 grandes propósitos que solo Dios nos ayude. Porque humanamente uno dice, Señor, ¿cómo va a hacer esto? Solo Dios nos ayuda. Pero el fin y el propósito, el objetivo final es
Versículo 13, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Está complicado. Hermano, si está complicado, hermana Laurita, esto está complicado. Porque estoy seguro que entre usted y la hermana Gaby, usted cree en el rapto, pero ella no cree en el rapto. Pero ¿cómo vamos a llegar a un arreglo? Porque eso de unidad de la fe tiene que ver con todos creamos una misma cosa. El problema de la doctrina bíblica no es que la doctrina en sí misma es divisiva, es decir, que divide. No, la doctrina bíblica no divide. El problema está en nosotros, está en los hombres. Es una cosa tremenda, por eso es importante el perfeccionamiento. Porque si maduramos, entonces, en lugar de anteponer mi opinión, mi punto de vista, mi razonamiento, yo me voy a ajustar a la doctrina, a la palabra. Y entonces entraremos en una unidad de fe. Es decir, todos creeremos lo mismo. Acá mismo habrá 100 personas que creen que el infierno ya está inaugurado, y otros que no creen que el infierno está inaugurado. Y así podríamos ir. Pero yo vuelvo a repetir, si Dios está diciendo que todos lleguemos a la unidad de la fe, significa que es posible, que un día llegaremos a esa unidad. Y luego dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. 3 cosas entonces. Uno, unidad de fe. Número 2, conocimiento de la persona de Jesucristo, de nuestro Dios. Y número 3, que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto, que obviamente es Cristo. Todos lleguemos a la medida de eso. ¿Y eso qué significa? Dile al que está a tu lado, no faltes el próximo mensaje del pastor. Ay, hermano, qué ánimo me dan, hermano. No faltes el próximo mensaje del pastor. Ni porque es día del Padre. Que digan, ay, pues aunque sea hoy gocemos al Padre, que se goce el Padre. Me acuerdo cuando iba a comprar mi pescadito allá allá enfrente del parque de béisbol, cuando teníamos nuestro programa, ¿se acuerdan? Era yo bien famoso, hermanos. Y allá llegaba el sabroso, porque ya el Chispales ya apareció allá, ¿verdad? Llegaba allá y pedía mi pescado y dice, usted es el padrecito, ¿verdad? Y ya sabía, ¿no? Ya sabía. Y le digo, no, soy el pastor Roy. Ah, sí, el pastor. Era famoso. Pedía mi pescadito y le decía, hey, chamaco, ponle allá 1 litro de caldo de pescado para el pastor, de cortesía. Qué lindo. Y ya cuando llegaba decía, oh, el pastor. Bien. No sé por qué lo dije. Mi corazón necesita sentirse amado por los hijos. No. Yo sé que me aman. Gracias. Pero entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. No. Amados, la iglesia es la única herramienta para transformar una sociedad. Y por eso Dios le da un interés especial en el perfeccionamiento de los santos. El versículo 13 es un versículo hermosísimo, el que vamos a aprender mucho. Porque esa perfección, ese perfeccionamiento del que hablamos, nos va a llevar a demostrarle al mundo ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Póngase de pie.
Yo quiero que usted le dé gracias a Dios por la palabra. Levante sus manos si quiere. Levante su voz, su corazón. Y usted dele gracias a Dios por la palabra. Por esta palabra. Dé gracias a Dios por los ministerios que Dios ha levantado aquí en la iglesia. Tenemos pastores, tenemos apóstoles, tenemos profetas. Pronto va a levantarse el evangelista. Pronto se van a levantar los maestros. Tenemos maestros funcionando. Pero entendamos a nivel ministerial. Dale gracias a Dios por estos ministerios. Y dile al Espíritu Santo: yo quiero dejarme perfeccionar por ellos. Yo quiero dejarme perfeccionar por ellos. Puedes decirlo, le puedes decir eso al Espíritu Santo. Le va a dar mucho gozo al Espíritu Santo. Va a decir: wow, tus palabras me demuestran cuánto aprecias los regalos que yo te he dado. Los regalos que te he dado. Señor, gracias por esta mañana hermosa, maravillosa. Gracias por tu palabra. Dios, queremos seguir perfeccionando, pero también seguir siendo perfeccionados. Porque aún nosotros como ministerios que tenemos sobre nosotros autoridad para ser perfeccionados, queremos ser perfeccionados en el nombre de Jesús. Bendigo esta casa, bendigo a aquellos que no vinieron, Señor. Que sea tu presencia el que les redarguya, Señor. Porque es lamentable muchas veces, Señor, que las cosas sociales, materiales, a veces las ponemos como más importantes a las cosas espirituales. Buscad las cosas que están arriba y no las que están en la tierra. Que pensamos que si no atendemos eso se va a desbaratar, se va a caer, va a desaparecer, no va a funcionar, y nada de eso sucede. A veces nos demuestras. A veces no dejamos nuestro trabajo porque decimos no. Pero a veces Dios nos demuestra, y de repente, lamentablemente, a veces la enfermedad nos hace dejar nuestro trabajo 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año. Y a veces para que Dios nos demuestre, que te des cuenta que aunque dejaste tu trabajo por la enfermedad, tu trabajo no desapareció. ¿Cuánto y más? Si eres capaz de a veces dejar a un lado esas cosas terrenales y materiales un momento, no para siempre, por estar un día en tu casa, unas horas conmigo. Señor, gracias por los que están aquí. Yo los bendigo. Y que esa pasión, ese compromiso, esa prioridad en sus vidas permanezca para siempre. Y que verdaderamente no solo lo digamos, sino lo demostremos. Porque para Dios, para Jesucristo, para nuestro Dios, Él no se va con la finta, con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Dios le dijo a la multitud: hacedores de maldad. Dios mira más que lo que decimos, lo que hacemos. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Dele un aplauso al Señor Jesús. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta.